A nuestro segundo ciclo, nuestra segunda serie del año, cuyo tema es el tema del año: sirvo como sirves al Señor, tomando como referencia a nuestros mayores, de los cuales hemos venido aprendiendo. Y ahora que digo mis mayores, nuestros mayores, le estoy recordando que no puse en el programa el segmento. Isaac, no sé si usted tenía preparado algo. No le avisé tampoco, pero para el otro domingo, Dios mediante, continuaremos desarrollando esos segmentos en donde vamos a conocer y seguiremos conociendo incluso a personajes de los cuales ya hemos hablado, porque aquí hablamos un poquito nada más de Martín Lutero, por decir quizás el ejemplo más prominente de la Reforma, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, Martín Lutero compuso himnos que se cantan todavía hoy día en la iglesia evangélica, quizá en las de corte más tradicional. Se cantan unos himnos hermosos, hermanos, realmente. Entonces hay un legado de estos hombres de Dios, de estos mayores nuestros. Vamos a seguir aprendiendo de ellos, pero hoy nuestra serie, la segunda serie, es un poco más desafiante porque se llama Con tu ejemplo de vida. Esto nos va a llevar a expurgar, a escudriñar en las Escrituras algunos personajes bíblicos que nos van a dejar una linda enseñanza. Por ejemplo, el día de ayer ya en los grupos hablamos de Jonatán, de cómo Jonatán accionó para defender a aquel que estaba siendo objeto de injusticias. Entonces vamos a tener personajes referentes de la Biblia a lo largo del ciclo para aprender de ellos. Pero hoy, mis hermanos amados, vamos a hablar del tema: imito a los que se conducen rectamente. Dentro de ese contexto, sirvo como sirves al Señor, con tu ejemplo de vida, hablaremos del tema: imito a los que se conducen rectamente. Y eso es importante porque imitar podemos a cualquiera, a los buenos y a los malos, pero nuestra intención será imitar a los que se conducen rectamente delante del Señor. Claro está que a quien nosotros deberíamos imitar por excelencia es a nuestro Señor Jesucristo. No hay pierde ahí. Él es el ejemplo máximo. De hecho, la semana pasada yo les hablé que Él es el mayor de nuestros mayores, ¿se recuerdan? Entonces a Él tenemos que imitar por excelencia, pero dentro de ese contexto hay personajes en la Biblia que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, que hicieron las cosas como a Dios le agrada, que fueron ejemplares en su vida o en algunos aspectos específicos y que nos dejan una enseñanza tremenda. Nuestro segundo ciclo procurará entonces que nosotros aprendamos a servir como sirven o como sirvieron aquellas personas que nos ejemplifican en la vida en Cristo. Que ya no baste decir: yo admiro mucho a fulano de tal. No, que pasemos a la siguiente fase. Digamos, yo voy a hacer lo que hace fulano de tal porque sé que eso es bueno, porque sé que él es un ejemplo para mí, yo también lo quiero hacer. Ese ejemplo de vida debe ser vital para nosotros y debemos imitarlo. Todo aquel que imita a Cristo también es digno de ser imitado. Por eso es que el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por ello, al iniciar esta mañana, quiero que pensemos en los pasos de aquellos que se conducen rectamente para que podamos imitarlos y que pues nosotros, hermanos, empecemos y sigamos en esa intención de forjar un carácter verdaderamente cristiano en nosotros, un carácter que realmente refleje la persona de Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo y todos aquellos aspectos que hacen diferente a una persona que está en Cristo, a una persona que ya no vive conforme a los estándares del mundo, sino conforme a los estándares de Dios, los cuales están aquí en la Biblia. Por tanto, quiero invitarles a que hagamos nuestra confesión bíblica
diciendo con fuerza: mi Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y somos servidores del Señor. Amén, amén. Vayamos entonces a Filipenses capítulo 3. Vamos a buscar el versículo 15 y vamos a leer del 15 al 19 esta mañana. Filipenses capítulo 3, versículos del 15 al 19. Y cuando lo encuentre, por favor, se pone de pie. Filipenses capítulo 3, versículos del 15 a el 19. Muy bien, si tiene usted la Reina Valera de 1960, puede leer en voz alta conmigo. Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Siéntense, por favor. Bueno, lo primero que debemos decir, de acuerdo con este pasaje, es que debemos unificar nosotros el criterio de lo que somos. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Quién me puede decir qué somos nosotros? Hijos de Dios. Un 10. Anótenle un 10 aquí a Julio César. Somos hijos de Dios porque creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. No por el apellido que llevamos, sino porque creímos en Jesús. Entonces Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y noten ustedes el versículo 15, cómo comienza. Así que todos los que somos perfectos, pónganse de pie los perfectos, por favor. Si se siente perfecta, póngase de pie. Si no, no diga amén. Póngase de pie, si se siente perfecto. Es un desafío, ¿verdad? Porque nosotros siempre argumentamos, no, hermano, no hay nadie perfecto. Pero Pablo se atreve a decir, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Lo que pasa es que la terminología nos puede confundir a nosotros. Recuerden que la Biblia no se escribió en español, mis amados hermanos, se escribió en básicamente 3 idiomas antiguos, el griego, el hebreo y una parte en arameo. Entonces ya con la traducción nos viene a nosotros la palabra perfecto, pero no está hablando de la perfección desde la perspectiva humana, que no tiene ni un solo defecto. Habla de la perfección por la unidad que nosotros tenemos en Cristo. Y desde el momento en que nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador, entonces nosotros nos volvemos perfectos en Cristo. Estamos completos en Él. Se trata de la perfección causada por la salvación, en la que nuestro ser integralmente
es puesto en la presencia de Dios, en paz y en comunión. Antes éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Él. Ahora estamos en paz con Él. Vuelvo a pedir, pónganse de pie los que son perfectos. 1. Yeah. ¿Qué hacemos con los demás, hermano Edgar? Hay que evangelizarlos, ¿verdad? ¿Usted me ayuda? Estamos en Cristo. Ahora, si usted no ha recibido a Cristo, quédese sentado. Y le animo a que lo haga, que reciba a Cristo. Pero verdad que los paradigmas que nosotros tenemos en nuestras mentes, hermanos, nos bloquean. Y Pablo tenía bien claro lo que él era en Cristo. ¿Y quién era Pablo? Le aseguro, si ponemos a Pablo a la par mía, ¿quién era más pecador antes de venir a Cristo? ¿Pablo o yo? Pablo. Pero ¿quién se convirtió en un mejor siervo del Señor después de convertir? Pablo, ¿verdad? Así que dice que tal vez los que han sido peores antes de venir a Cristo se convierten en los mejores instrumentos del Señor. Así que si usted antes andaba súper perdido, tiene grandes esperanzas de convertirse en un poderoso instrumento en las manos del Señor. Eso es así, hermano. No quiere decir que los que nunca estuvieron en el pecado, ahí arrastrándose en el mundo, no pueden servir al Señor. Claro, también lo pueden hacer. Hay otros ejemplos en la Biblia de eso. Pero lo que quiero que entendamos entonces es que nosotros nos unifiquemos en ese criterio de que somos perfectos no porque no tengamos errores, no porque no nos equivoquemos, no porque no pequemos. Somos perfectos porque tenemos la salvación que nos fue dada gratuitamente en Cristo. Y a través de ello, entonces nosotros hemos sido puestos en la presencia de Dios en paz y comunión, al punto que nosotros hoy somos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Universal. Desde esa perspectiva, somos perfectos. Entonces, la perfección, concordemos, inicialmente trata del perdón de pecados y trata de la salvación que nos ha sido otorgada por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero a partir de ahí, ojo con esto, a partir de ese hecho incuestionable de que estamos en la presencia del Señor, que somos de Cristo, nosotros tenemos que desarrollar una labor consciente, una labor comprometida. Dice el pasaje que debemos sentir lo mismo. No nos habla tampoco aquí de que nos volvamos robots que están programados y que todos actúan de la misma forma. No, habla de tener unanimidad al actuar, de ir en la búsqueda de la comunión y la aceptación de la realidad revelada a través de Jesucristo y por ende a través de la palabra del Señor. Eso significa que nosotros debemos ser bibliocéntricos y debemos ser cristocéntricos. La salvación solo se obtiene por medio de Jesucristo y la revelación perfecta. La palabra profética más segura la tenemos aquí revelada en la Escritura. Nosotros debemos acudir constantemente a la palabra cada vez que queremos hacer algo, cada vez que pensamos en iniciar un proyecto, cada vez que pensamos o recibimos alguna propuesta de trabajo. Y por decirle algo, mire, señor, ¿cuánto tiempo lleva sin trabajo? 1 año sin trabajo. Bueno, pues le ofrecemos un trabajo. ¿En dónde? En Rombotran. ¿Y qué tengo que hacer en Rombotran? Pues usted tiene que motivar que consuman el Rombotran. Usted va a ser un promotor. Usted va a llevar gorditos de Botrán y va a ir dando pruebas a toda la gente y usted se va a echar unas sus probaditas de vez en cuando. ¿Y cuánto voy a ganar? Pues va a ganar 10,000 mensuales. Tremendo, ¿ah? Son ejemplos que se me ocurren, solo a mí se me ocurren esos ejemplos, hermano.
Pero lo que quiero es hacer evidente el hecho que nosotros debemos ser apegados a la Escritura y que a partir de que somos perfectos en Cristo, tengamos cuidado en mantener esa perfección en nuestro testimonio y en nuestra vida en general. También dice aquí la Escritura que debemos sentir de acuerdo con lo que Dios nos hace sentir. El versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, fíjense bien, esto también nos lo revelará Dios. Es decir, que aunque es un poco difícil de comprender y tal vez de aplicarlo, en la actualidad muchas personas se excusan diciendo que Dios les ha hablado y por lo tanto hacen esto y aquello otro. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo así. Ahora, ¿qué constancia hay realmente de que Dios le habló? ¿O fue una intención de nuestro corazón y queremos justificarlo y respaldarlo con que Dios me lo dijo, entonces voy a hacer esto? A veces nosotros confundimos, hermanos, por ejemplo, lo que necesitamos con lo que deseamos. Y a veces confundimos la voluntad de Dios con la voluntad nuestra. Y entonces queremos llevar adelante la voluntad nuestra diciendo o aludiendo a que Dios nos lo ha dicho. Pero ¿realmente Dios se lo ha dicho? Buscó usted en la Biblia y encontró que Dios le certificaba ahí que usted puede hacer lo que va a hacer, que usted puede comprar lo que va a comprar, que usted puede hacer esa operación que va a hacer, que tal vez es una operación sospechosa, que tal vez es una operación que va a caer en delito. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado que nuestro sentir sea guiado por el Espíritu Santo. Esa es otra gran ventaja que nosotros tenemos. No solo tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y eso es parte de la perfección, porque somos salvos por gracia. Nuestra salvación está segura. La vida eterna para nosotros está segura, a pesar de que nos equivoquemos aquí. Pero tenemos la palabra profética más segura. Y además tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos. Entonces, no podemos perdernos tan fácilmente. Se necesita ya caer en un nivel de rebeldía muy fuerte para que nosotros dejemos de hacer lo que Dios nos está indicando. ¿Cuál es la única regla o la regla única? El escritor sagrado anota aquí la necesidad de sentir una misma cosa, es decir, de permanecer en unidad, de buscar la unidad y proceder de una forma unánime, de una forma en la que estemos todos de acuerdo, de tal forma que lo que efectivamente está requiriendo aquí el escritor sagrado en cuanto a esa perfección que decíamos es que coincidamos en nuestra percepción de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios nos ha dado a nosotros, y estemos conscientes de que somos personas privilegiadas por haber sido salvos en Cristo, y además que hay otras personas que pueden ser salvas de la misma manera que nosotros. Es decir, no se requieren méritos humanos extraordinarios para que nosotros podamos alcanzar ese grado de perfección. Pero luego entonces nos lleva al versículo 17, donde abiertamente nos desafía a que imitemos a quienes nos dan ejemplo. Leamos el 17. Bueno, no leí el 16, pero lo voy a leer. Pero en aquello, dice el 16, a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No lo leí, pero ya lo expliqué. Y ahora el 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Quiero que noten en este versículo cómo el apóstol Pablo primero se pone él en primera persona, como ya lo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí. Ahora aquí lo ratifica, sed imitadores de mí. ¿A quién debemos imitar? Según el versículo, a Pablo. Pero hay otro grupo al que debemos imitar. De hecho, hay otros dos grupos. Si ustedes ven bien el versículo, dice, y mirad
a los que así se conducen. Ese sería el tercer grupo. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Para mí este sería el segundo grupo. Es decir, para que me entiendan, está el apóstol Pablo, pero hay un grupo de colaboradores con él. Hay un equipo de trabajo con él. Entonces Pablo se ha puesto como el ejemplo para su equipo. Ellos han imitado su ejemplo. Ahora juntos, Pablo y su equipo de trabajo, los que andaban haciendo misiones, predicando el evangelio, plantando iglesias, han sido ejemplo para los demás. Y muchas personas habían llegado a imitar el ejemplo de ellos. Entonces ya no solo estaba Pablo, estaba su equipo y estaban muchas otras personas en las diferentes iglesias en donde ellos habían estado, que habían aceptado el reto de vivir vidas ejemplares, vidas que valiera la pena imitar. Entonces ya no era una sola persona. ¿Y cómo voy a imitar a Pablo? Si Pablo está hasta Colosas y yo estoy aquí en Éfeso. Pablo está hasta en Galacia y yo estoy aquí en Jerusalén. En diferentes lugares ahora habían personas que se conducían rectamente, cuyos pasos eran rectos delante de Dios por causa del ejemplo que habían recibido de Pablo y también de sus colaboradores. Entonces dice Pablo que ahora nosotros seamos imitadores de los que se conducen según el ejemplo que él mismo y quienes han estado con él les han dejado. Ahora tenemos la oportunidad de seguir. Y por eso hemos estado nosotros viendo la vida de personas como Martín Lutero, como, ¿qué será? Juan Calvino, no me recuerdo quiénes más se han hablado aquí, pero tenemos ejemplos. Y quizá con el tiempo que pase el año vamos a hablar de ejemplos de personas más cercanas, más conocidas para nosotros, que nos han dejado un buen legado, que nos han mostrado una manera de vivir excelente, una vida perfecta en esa instancia de apegarse y de valorar la salvación que tenemos en Cristo. La oración está dicha con mucha fuerza porque dice, sed imitadores de mí. No está sugiriendo nada, está diciendo, sean. Si fuera en nuestra forma de hablar, diríamos, sean imitadores de mí. Pero él decía, sed imitadores de mí. Y no tiene ningún empacho él en ponerse como el primer ejemplo de vida en ese sentido. Y miren, dice, miren, o sea, consideren atentamente lo que otros también han hecho. Yo estoy seguro, hermanos amados, que en el entorno de cada uno de nosotros tenemos gente a nuestro alrededor, gente cristiana, puede ser de nuestra propia familia, puede ser de nuestra iglesia, puede ser de nuestro grupo pastoral, o puede ser de un ámbito más amplio que nosotros hemos admirado, que nosotros hemos visto cómo se conducen y que nosotros creemos que son un buen ejemplo para que nosotros los imitemos. De manera que nosotros deberíamos procurar imitarlos para que nuestra vida más adelante sea un espejo para otros que vengan atrás de nosotros. Porque eso es lo lindo, que la vida continúa, que la gente se va poniendo vieja y que la gente se muere. Quizás el líder que usted admiró ya se murió o se va a morir en algún momento, pero entonces a ese líder ya no lo van a poder copiar o imitar aquellos que vengan a la iglesia después de que ese líder se fue. Entonces, ¿a quién van a ver? Tendrían que verlo a usted. Usted, cada uno de nosotros deberíamos ser ejemplo. Pero hay que tomar en cuenta que en esta labor hay una contraparte también. Hay quienes hacen contrapeso. Y esos son los enemigos de la cruz. A ellos tenemos que evitarlos. Dice los versículos 18 y 19. Vean ustedes. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, les había advertido, y aún ahora lo digo, ¿cómo? Llorando. Esto de llorando no es que Pablo era un chillón, hermanos, es que Pablo era un apasionado del evangelio, y le dolía
que hubiera gente haciendo estas cosas. Aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales, el fin de estos enemigos será perdición. Su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. ¿En qué piensa usted, mi amado hermano? ¿Usted piensa en lo terrenal o no? ¿Piensa en hacer una su casa? A ver cuántos jóvenes tienen el sueño de hacer una su casa algún día. Levante la mano. Aquí hay 2, 3, 4, 5. Va, pues ahí me invitan a la inauguración, por favor. Ojalá Dios se los conceda, de verdad deseamos. Y yo sé que aquí hay muchos jóvenes que desean lograr mejores posiciones en la vida. Hablo en lo social, en lo laboral, en lo ejecutivo, en lo económico, mejores posiciones que sus padres. Si eso lo logran, alabado sea el Señor. Pero no se queden con lo terrenal. Hay que tener la vista siempre en lo espiritual, siempre en el Señor, porque cuando nosotros nos aferramos solo a lo terrenal, entonces vamos a perder concepto, vamos a perder idea de la perfección que tenemos de la salvación en Cristo, y entonces vamos a dejar de valorarlo y eventualmente nuestro rumbo se va a desviar. Tienen que mantenerse apegados al Señor. Insisto, mi deseo es que ustedes logren muchas cosas, no solo casas, sueldos, puntos, todo. Que lo logren todo en la vida. E insisto, y le digo a los padres, no nos avergoncemos si nuestros hijos logran mejores cosas que nosotros, logran mejores niveles académicos, logran mejores puestos de trabajo y tienen mejores sueldos que nosotros. Que eso no nos avergüence. Al contrario, que nos haga sentir bien, porque nosotros contribuimos en algún momento para que ellos llegaran a eso. Pero tenemos que estar más orgullosos si ellos se mantienen fieles al Señor, fieles a Dios. En todo sentido lo digo, no voy a especificar, ustedes me entienden bien, hermanos. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor en todo, no en un área nada más o en 2 áreas. Y si en ese lapso se mantienen fieles al Señor, va a ser difícil que alguien venga y les dé, como decimos comúnmente, atol con el dedo, que los quieran engañar. Estos enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal, ellos están haciendo contrapeso a esos buenos ejemplos. Así que tenemos buenos ejemplos y tenemos malos ejemplos. Y a veces lo más cómodo, lo más fácil es imitar a aquellos que hacen lo mal. Porque ahí no hay que pagar un precio, ahí no hay que mantener un estándar de valores elevado, ¿no? ¿Qué dice 2 Corintios 6:14? ¿Alguien sabe? ¿No os unáis? ¿Verdad que lo saben? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ahí es donde tienen que tener cuidado, jóvenes. Ahí, señoritas. Porque eventualmente, en ese ascenso que van logrando ustedes, se van a encontrar con buenos ejemplos aquí, malos ejemplos aquí. Y estos quizás son, como dice el mismo Señor Jesucristo, más sagaces, más astutos, más casaqueros, más cuenteros, más mentirosos, más embaucadores que aquel que se conduce rectamente, porque este solo habla la verdad. Este no tiene empacho en decir una mentira con tal de lograr algo. Este no tiene empacho en acusar a otro con tal de que lo suban a él en el puesto. En cambio, el que se conduce rectamente, este nunca va a decir eso. Se va a mantener una línea recta. Y es ahí donde ustedes deben ir. Y evitar a esos enemigos de la cruz. Dice que la gloria de ellos será su vergüenza. Quiere decir que su gloria va a ser efímera. Probablemente van a alcanzar muchas cosas, pero eso va a terminar cuando termine su vida. Cuando termine, eventualmente, ni siquiera cuando termine su vida, sino antes de eso pueden llegar a perderlo todo y eso será su vergüenza.
y su gloria. Su gloria es solo el vientre, solo pensar en lo de este mundo. Ellos no están pensando en que hay una vida eterna a la cual debemos apuntar, a la cual debemos aspirar a vivir con Jesucristo por la eternidad. Amados hermanos, fuimos sacados del lodo, literalmente hablando, del lodo espiritual en que nos encontrábamos. Eso es un sentido metafórico, es una comparación. Pero la Biblia es muy elocuente cuando dice del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice. Yo me lo imagino, hermano. Yo me imagino un gran hoyo en la tierra y hasta allá al fondo yo metido y allá oscuro, húmedo, lodoso. No hay posibilidades de salir de ese hoyo. Y el único que pudo sacarme de ahí fue mi Señor Jesucristo, cuando extendió su mano y me sacó y me puso a salvo. Y dice que puso mis pies sobre la roca. ¿Y quién es la roca para nosotros? Cristo. Y puso en mi boca cántico nuevo, cántico a Dios nuestro Señor. Quiere ponerse un momento de pie. Acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que traigo es todo lo que tengo, todo lo que quieras, yo te lo entrego.